Espérate que no escuché. ¿Sí o no? Yo no. Ah, bueno. En la clase anterior nosotros lo que hicimos fue avanzar un poco con lo que habíamos visto en la otra más anterior sobre el tema de la vacunación y explicar los conceptos que teníamos asociados a funciones en Python y a cómo modularizar una solución que muchas veces parece sencilla, pero siempre es una práctica buena dividir los problemas en problemas más chiquitos. Bueno, acá ya nosotros dejamos esa vieja costumbre de utilizar ese intérprete de Python online, ya lo tenemos instalado en nuestra máquina, ya podemos crear archivos como estos con extensión .py, que son los archivos propios de Python. Y ya con un editor que está instalado en nuestra máquina, nosotros podemos, que se llama idle, podemos programar en Python y ejecutar las cosas que estamos haciendo. Ven aquí, cuando abrimos el editor, por defecto, él abre el intérprete. Si ahora pongo acá algo de Python, es que me acostumbro al teclado. Esto es una instrucción de Python. Vemos que ahí le ejecuta. Es decir, que ya en nuestra máquina nosotros habíamos visto cómo instalarnos el intérprete y cómo voy a poder empezar a programar en Python sin tener que conectarnos a internet. También habíamos visto que nosotros podíamos crear archivos. Por ejemplo, acá yo puedo hacer, vengo acá a abrir, puedo ir a donde tengo la carpeta con los ejercicios y puedo abrir, por ejemplo, esta aplicación principal. Acá la tengo abierta. Esto, si quiere, lo cerramos y nos quedamos con este. En resumen, ¿qué vimos en la clase anterior? Vimos todo lo relacionado con funciones y vimos cómo nosotros mismos utilizar funciones hechas por nosotros que están en otro archivo o hechas por una tercera persona. Fíjense que acá yo tengo este directorio donde el archivo que abrí es uno que se llama aplicación principal, que es donde nosotros integramos toda la funcionalidad que había hecho en aquel momento Esteban, que había hecho María y demás, y le integramos para armar una solución final. No sé si ustedes se fijan cuando agarramos un rompecabezas, es muy lindo de haberlo armado, ese es el fin de lo que nosotros hicimos, pero ¿por qué está compuesto? Por pequeños módulos. Bueno, acá, si se dan cuenta, yo estoy haciendo uso en mi aplicación de pequeños módulos que están en archivos diferentes. Lo primero que teníamos que ver, que recordar de esa clase es que para yo poder utilizar una función que no está definida en mi propio archivo de Python, yo tengo que utilizar esta sintaxis. La sintaxis, ¿cómo arranca? Con un from, con el nombre del archivo, import y el nombre de la función. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo un from de cálculo menor. Yo minimizo esto y efectivamente aquí yo veo que hay un archivo Python que se llama cálculo menor. Y si lo abrimos con el idle, ¿qué tiene este archivo? ¿Qué tiene este archivo, por ejemplo, Juanpi? Esto que tú estás mirando acá, ¿qué te dice a ti? ¿Qué yo hice acá? ¿Qué hace esto? Dame una breve explicación ahí con tus palabras, ¿qué tenemos ahí? Prácticamente vos ahí lo que hiciste fue crear una función. Y la función, para dejarme la leer un segundo. A ver, ¿cómo nosotros hacemos? Eso está perfecto. ¿Cómo nosotros hacemos para declarar una función? ¿Qué palabritas teníamos que utilizar? Por ejemplo, cuando tú lees esta primera línea, ¿qué te dice a ti? Cuando tú lees esa primera línea. El def es como definir. Entonces, def, el nombre de la función, y entre paréntesis, no sé por qué pusiste eso, pero alguna explicación. Excelente. Como decía Juanpi, nosotros para definir una función utilizamos la palabra def. A continuación viene el nombre de nuestra función, que es una práctica sana ponerle un nombre asociado a lo que hace esa función. Por ejemplo, si yo estoy calculando la menor edad, no tiene sentido que esta función se llame calcular precio. Uno le pone cálculo menor porque lo que está haciendo la función es calculando la menor edad dentro de un grupo de edades. Bueno, a continuación de def lo que viene es el nombre de la función y después viene una lista de parámetros que va a recibir la función. Es decir, que es información que
el que use esta función le va a suministrar para que ella haga su cálculo, lo que tiene que hacer, y devuelva la información que en este caso está haciendo, está calculando en menor, o haga un tipo de procesamiento. Obligatoriamente la función no tiene por qué devolver siempre una información. Puede imprimir cosas, puede hacer algún tipo de cálculo y demás. Bueno, en resumen, def, palabra reservada de Python, nombre de función y la lista de parámetros. Esta función, como bien estamos mirando, lo que hace es recorrer una lista, es una lista de edades, y calcula la menor edad. Fíjense que acá yo tengo una variable que se llama menor edad, asumo que la menor edad es la primera dentro de esa lista. Sabemos que para acceder al elemento de una lista podemos utilizar los corchetes, esto. Pongo el nombre de la lista y si pongo 0, me estoy quedando con el primer elemento de la lista. Y después, ¿qué hacíamos nosotros acá? Recorríamos la lista, si encontrábamos alguna edad que era menor que la que yo tenía como menor, la actualizaba y cuando terminaba ese ciclo yo tenía la menor edad. Eso es lo que hace esta función. Entonces, alguien de nosotros, el jefe le dio la tarea de hacer la función del cálculo de la menor edad, él lo hizo, cumplió con su trabajo, y le dice al jefe, mira, aquí en este archivo Python que se llama cálculo menor, tienes la función que tú me pediste. Bueno, ahora el jefe, que es el que está integrando toda la funcionalidad para armar el rompecabezas, dice, bueno, aquí Frankie me dijo que en el archivo cálculo menor, él hizo la función que yo quiero utilizar acá. Bueno, para yo traerme esa lógica que hizo Frankie, ¿qué yo tengo que poner? Palabras reservadas from, es from, el nombre del archivo, desde o de el nombre de este archivo, es decir que de este archivo, impórtame, tráeme la función cálculo menor. Es decir, que estas palabritas que nosotros miramos acá arriba, lo único que le está diciendo a Python es que empiece a traerse funciones que nosotros vamos a utilizar durante nuestra aplicación. Si nos damos cuenta, en esta aplicación nosotros estamos armando el rompecabezas de la aplicación de monitoreo de vacuna, muestreo de datos de vacuna, que está formada por pequeñas piececitas que podemos hacer o bien nosotros para dividir el problema que es complejo en pequeños módulos, o que pueda ser un integrante de nuestro equipo. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué en esta primera línea hay un asterisco y por qué en las demás hay un nombre? ¿Qué creen de eso, Juanpi? ¿Qué habíamos visto del asterisco y los nombres? De asterisco mucho no me acuerdo, lo explicaste en la clase pasada, porque la grabación la vi hace un montón. Sí, sí. A ver quién se acuerda. María, ¿se acuerda? María, ¿tú estuviste en la clase pasada o no? No, no, en la clase pasada no estuve. Bueno, lo vuelvo a explicar. Yo me acuerdo algo, A ver, porque no veo quiénes están en la clase. que no sé si recuerdo, no sé si está bien lo que recuerdo, que el asterisco significaba importar todo. Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros venimos acá al archivo este que se llama cálculo menor, aquí hay una sola función. Pero hay archivos como este que se llama solicitar datos, que si lo abrimos, miren, solicitar datos, vamos a abrirlo acá con IDLE, y vemos que aquí no hay una sola función, aquí hay dos funciones. Entonces, en Python, nosotros, ¿cómo podemos resolver esta situación? Si nosotros de un archivo de Python queremos utilizar una única función, bueno, ponemos from, en nombre del archivo, import, perdón, y el nombre de la función. Pero si queremos hacer uso de todas las funciones que están definidas dentro de ese archivo, ponemos este joker que es el asterisco. Es como en las barajas. Hay una baraja que la puedes utilizar como si fuera cualquiera de las otras, que es el joker precisamente. Bueno, el asterisco este lo que hace es que Python me permite a mí, en este archivo que yo estoy, en la aplicación principal, utilizar todas las funciones perdón, que están definidas en el archivo solicitar datos, que nosotros vemos que son varias. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner el asterisco, o la otra opción es poner el nombre de cada una de las funciones separadas por coma. Por ejemplo, si aquí
hay una que se llama solicitar datos, y solicitar datos de riesgo, bueno, yo pongo solicitar datos, solicitar datos de riesgo. Pero se suele utilizar el asterisco cuando yo quiero utilizar más de una función en un archivo que yo estoy importando. ¿Qué tienen que tener presente? Para poder utilizar funciones que son externas al archivo donde yo estoy trabajando, a mi programa acá, from, nombre de ese archivo, import y el nombre de la función. Si voy a utilizar más de una, utilizo el asterisco. Entonces, seguimos. ¿Qué habíamos visto aquí? Bueno, si se dan cuenta, yo le pedí al usuario entre la cantidad de localidades de la ciudad, él entraba 10, 12 localidades, las que sean, yo me declaraba acá una lista de menores, iba por cada una de las localidades que el usuario entró. Fíjense que acá tengo un for localidad en el rango de la cantidad de localidades y empezaba a solicitar datos. Solicitaba los datos de la edad de esa localidad, los agregaba a esa lista, después imprimía esa lista y hacía los cálculos correspondientes. Vamos a correr esta aplicación y la vamos explicando en la marcha. Así arrancamos con otros ejercicios. Fíjense, acá no sé si la pongo acá, podemos ver bien, ¿no? Ahí se ven las dos cosas. Estamos parados en la línea esta, entre la cantidad de localidades de su ciudad. Imagínense que nosotros estamos en un pueblito de las afueras de la Patagonia, que nada más tenemos en esa ciudad 3 localidades. Dice, entre la cantidad de personas de la localidad, de la primera. Bueno, esa localidad va a tener 2 personas. Entre la edad de una, 12 años, entre la edad de la otra, 56. Entre la cantidad de personas de la segunda localidad. Ponemos que una tiene 58, otra tiene 89. Espérense. Acá cuando dice entre la cantidad de personas le mandé una edad y ahora me va a pedir 59 números. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora estamos. Vamos a poner 2 localidades para no perder mucho tiempo. 2 localidades. Entre la cantidad de personas de la localidad. 2. Edad 14, edad 45. Entre la cantidad de personas de la otra localidad. 2 personas también. Entre su edad, 69, 48. Fíjense, ya el primer cálculo que se hizo acá. Yo entré 14 y 45 y después 69 y 98. Y aquí se disparó la llamada a una función, que es esta que está acá. Fíjense. A ver, espérense que se me cerró esto. Acá está. Los menores de edades de cada localidad son... Y aquí lo tengo. No sé si se va entendiendo. Miren lo que estamos haciendo acá. Tengo este ciclo para iterar sobre cada una de las localidades. Yo en este caso le había dicho que son 2 localidades. Ahora, por cada localidad, ¿qué yo voy a pedir? Bueno, yo voy a llamar aquí una función que se llama solicitar datos. Fíjense que dentro de este ciclo for, yo nada más estoy haciendo 2 instrucciones. Esto que está acá es un comentario. Python no le hace caso al intérprete. Lo primero que yo hago, yo voy a llenar una lista con las edades que yo acabo de entrar. Si se dan cuenta, cuando ejecutamos este ejercicio, por cada localidad yo te pedí las edades según el número de personas. Si entramos a esta función, solicitar datos, miren, ¿qué hace solicitar datos? Y lo primero que hace solicitar datos es que entremos la cantidad de personas por localidad, que es lo que nos está saliendo acá. Y después nos pide la edad de cada una de esas personas. Si se dan cuenta, esto que se ejecutó acá y se ejecutó acá, no es más que llamar a la lógica que está dentro de la función solicitar datos. Abran los micrófonos y vayan preguntando las dudas que van surgiendo. Si se dan cuenta acá en el ciclo for, yo estoy llamando a la función solicitar datos. Y esa función solicitar datos, ¿qué hace? Te pide la cantidad de personas de la localidad y te pide las edades de esas personas. Las mete en una lista y las devuelve. Habíamos visto que las funciones pueden o no retornar valores.
En este caso, para que una función devuelva información, hay que poner la palabra reservada return. Por ejemplo, miren, esta función, como lo único que hace es pedirle datos a una persona que los va a entrar desde teclado y nada más, no recibe ningún parámetro. Por eso cuando Juanpi explicaba la otra función que decía, bueno, no sé por qué le pasamos eso, bueno, si la función que nosotros definimos necesita, para realizar la lógica que tiene implementada, que le suministremos información, se la pasamos acá. Pero si no necesita, no hay que pasarle nada. Acá entre paréntesis nosotros le ponemos las variables que van a recibir la información que necesita nuestra función para operar. En este caso esta, como solo pide información desde teclado, no necesita nada. Sin embargo, hay una función que se llama cálculo del menor que recibe una lista, que es la que nosotros estamos mirando. Esta función recibe una lista de edades y determina cuál es la edad menor dentro de esa lista. Si se dan cuenta, el resultado de ese primer ciclo for es imprimir los valores que devuelve esta función cálculo menor. Volvemos de nuevo a la aplicación principal y miren lo que tenemos. Tenemos una lista donde vamos a ir almacenando la menor edad según cada localidad. Tenemos que para insertar elementos de una lista utilizamos el append. ¿Y qué es lo que estamos insertando en esta lista? Si yo tengo lista de menores.append, ¿qué inserto? Inserto lo que me devuelve la llamada a la función cálculo menor. ¿Y qué me devuelve la llamada de esa función? Lo que habíamos visto. Me devuelve una variable con la menor edad de todas las edades que hay en esa lista. Por eso, cuando se termine este ciclo for, yo voy a imprimir una lista con la menor edad de cada localidad, que es lo que acabamos de ver acá. Las menores edades de cada localidad son 14 y 69. 14 de la primera localidad y 69 de la otra. ¿Dudas hasta aquí? Abran el micrófono y díganme dudas. Les cuesta ver cómo dentro de este archivo llamamos a una función para solicitar datos, llamamos a otra para calcular el menor. ¿Se entiende eso? Fíjense lo beneficioso de modularizar, que yo en mi función principal, en mi archivo principal, no tengo que repetir lo que está definido en solicitar datos o en cálculo de menor. Y esa lógica yo la hice en algún momento y yo la puedo reutilizar tantas veces como yo quiera en otros archivos sin tener que repetir todas estas líneas de código. Precisamente acá lo único que hago es llamar esa función, Python a la definición de esa función y ejecuta todas las líneas de código asociadas a esa función. Es decir, que mi programa acá es más compacto, es más legible y yo puedo reutilizar lógica que hice yo o otra persona. Como cuando nosotros llamamos a append, alguien programó la función append, alguien programó la función print, alguien programó la función input. Eso lo hizo otra persona y nosotros lo estamos reutilizando. No sé si se entiende. ¿Dudas hasta este momento? Abran los micrófonos y comenten. ¿Gonza tiene alguna duda? No, ¿Juanpi tiene alguna duda? No, yo tampoco. ¿Mica, alguna duda? Por ahora no. Excelente, bueno. Después de esto, ¿qué hacemos? Llamamos nuevamente a solicitar datos. ¿Para qué? Para llamar a la función cálculo de rango de edades. Aquí le pasamos la lista que teníamos como arriba, que devuelve la función solicitar datos. Y aquí teníamos los mayores de 65, de 45 y los menores de 45. De 45 a 65 y los menores de 45. Seguimos con la aplicación. Entre la cantidad de personas de la localidad, vamos a poner que son 3, por ejemplo. 45, 68 y 12. Y aquí nos decía, bueno, mayores de 65 hay 1, entre 45 y 65 hay 1, y menores de 45 hay 2. ¿Ven? Estoy acá en mi programa, haciendo uso de las funciones que programó otra persona que hice yo, y miren qué compacto resulta y qué organizado resulta
la aplicación de muestreo de vacuna. Bueno, si no hay duda hasta aquí, vamos ya ahora sí con un ejercicio nuevo. Vamos aquí a quitar esto. Vamos a salvar esto. Ahora nosotros tenemos la siguiente problemática y ustedes me van a ayudar a resolverla. Yo deseo hacer lo siguiente. Y ustedes me van a ayudar. Déjenme copiar acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Uf. Ahí están mirando bien mi pantalla. ¿Están mirando bien la Sí. pantalla? Bueno, Sí. vamos ahora a ir para atrás. Ya tenemos acá una aplicación que es muestreo de datos de vacunación. Vamos a crear una carpeta nueva acá que se va a llamar imprimir figuras, por ejemplo. Y ahora vamos a entrar a esta carpeta bien organizada y vamos a crear un archivo Python. Acá pongo imprimir figura y recuerden que la extensión no es txt, es PI. Damos Enter, se va a quejar el sistema operativo porque cambiamos la extensión, le decimos que sí, que queremos mantener la que deseemos. Y aquí ya tenemos un archivo nuevo. Lo abrimos con el IDE. Y aquí ya estamos listos para hacer el ejercicio. Bueno, el ejercicio es este. Así me deja copiarlo acá. Parece que no puedo pasar datos desde afuera de la máquina virtual para adentro. Déjame probar de nuevo un momento. O esto será una foto. Bueno, yo quiero hacer lo siguiente. Quiero que el usuario pueda decidir el tamaño del cuadrado que él quiere, cuadrado o rectángulo, como él lo quiera, hacer, por ejemplo. Imagínense que el usuario nos dice, bueno, yo quiero que tú imprimas una figura que de lado tenga, no sé, 8 o 9 asteriscos y de ancho tenga 8 y de alto tenga, no sé, 5. Y vamos a ver que vamos a imprimir esto. O si me dice que sea 4 y 4, se imprimirá un cuadrado. Si me dice que sea 5 y 10, se va a imprimir un rectángulo. Bueno, nosotros queremos hacer una función que nos imprime en la pantalla la figura que nosotros definamos. Entonces, ahora sí, soy todo oídos. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros habíamos visto, les voy a dar una pista, que nosotros para imprimir algo, habíamos visto algo así, ¿no? Ustedes habían hecho un ejercicio en el curso que era así. Habíamos visto algo que era así. Si ahora nosotros apretamos F5, vamos, vemos que se imprime eso. Bueno, ahora yo quiero hacer una función que, por ejemplo, yo haga lo siguiente. Yo llame a la función imprimir figura y le pase un 5 y un 5 y me imprima un cuadrado de 5 asteriscos en cada lado. Yo quiero que ustedes hagan esto. A ver, valiente para definir esa función y que haga lo que y que imprime en la pantalla estas cosas. Vamos a hacerlo entre todos, pero empiecen a decir, primero, ¿cómo definimos la función? ¿Cómo yo defino la función imprimir figura que reciba dos parámetros que va a ser el lado y el alto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién abre el micrófono y me dice? Creo que era def, y no me acuerdo si era entre paréntesis el nombre, pero creo que era creo que no era con paréntesis. Tú dices que hacemos def y hacemos imprimir figura. ¿Y cómo le indicamos que va a recibir dos parámetros? Es decir, que mi función va a recibir de afuera dos valores, dos variables. Eso Hacemos es. paréntesis y decimos lado, coma, alto. Es decir, que cuando alguien llame a mi función y le pase dos números,
en el parámetro lado se va a almacenar el primer número y en el parámetro alto el segundo. Y por último, siempre los 2 puntos. Recuerden los 2 puntos. Piqui. Ahora, acá adentro, miren para que entiendan cómo funciona el pasarle como parámetros alguna variable a la función. Si yo aquí hago lo siguiente, fíjense, lado, coma, alto, vamos a ponerle acá un separador para verlo mejor. ¿Cómo se resiste esto? Aquí está. Fíjense que ahora yo acabo de definir una función que se llama imprimir figura y que va a recibir 2 valores. Y yo aquí adentro estoy imprimiendo los 2 valores que está recibiendo la función. Si ahora yo hago aquí F5, que es run, ¿qué se imprime? Los 2 valores que precisamente yo le estoy pasando a la función. Si ahora esta misma función la vuelvo a llamar y le paso un 11 y un 10, por ejemplo, F5, bueno, ahora se va a imprimir un 11 y un 10. Ya sabemos ya que a una función nosotros le podemos pasar información y que podemos hacer uso de esa información a través de los parámetros que están en la definición. Así que esto, a grandes rasgos, son variables que nosotros podemos utilizar dentro de la función y que van a tener los valores que se le suministraron al llamar la función. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el ejercicio. Nosotros habíamos visto que nosotros podíamos resolver este tema de imprimir una figura utilizando estructuras de control cíclicas. No hay chance de resolver esta aplicación con print y asteriscos porque fíjense que nos pueden llamar con 1 o pueden llamar con 150 y el print es una estructura fija que nosotros, si lo queremos poner literal, tendremos que de antemano definirle la cantidad de asteriscos. Por lo tanto, como esto es dinámico, que el usuario que use esta función le puede pasar el número que se le cante, no es una opción hacerla con los print como les había mostrado anteriormente. Aquí sí o sí tenemos que utilizar estructuras de control cíclicas. Ahora, ¿qué se le ocurre? ¿Qué estructuras podemos utilizar para resolver esto sabiendo que el usuario me va a pasar la cantidad de base y de altura o de lado que va a tener la figura que yo quiero? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Tírenme ideas ahí, piensen. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Alguno de ustedes hizo este ejercicio? Yo creo que se los pasé con estructuras de control de imprimir la figura. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? A ver, Mica, ayúdame aquí, ¿cómo hacemos esto? Yo estaba pensando que se podía usar el for, pero no sé Vale. qué variable. No sé qué Tírenme ahí variable podemos ideas. usar for, pero sé que sería in range lado, creo, por ejemplo. Por ejemplo, tú dices que yo tengo acá for, Frankie, ¿sí? yo me voy ahora. Perdón Dale, que no puedo tranquilo. estar. No, tranquilo, después miras el video y listo. Ok, chao. Dale un abrazo. Dios te bendiga, hermanito. Igualmente. Bueno, nosotros podemos hacer, como dice Mica, un for. El for tiene una variable de conteo. For punto in range. Y le paso, por ejemplo, no sé, aquí le podemos pasar lado. ¿Y qué hacemos a continuación, Mica? ¿Qué se te ocurre? Vamos a ir desde lo más simple. Imagínense que primero a nosotros nos van a decir, nos va a pedir el usuario una sola cosa. Nos va a decir que imprimamos una figura de lado 5, de lado 10, lo que sea. Vamos a hacer que esto repite el lado. Y que nosotros vamos a imprimir un patrón que es fijo, que ya lo conocemos ya, algo así. Fíjense, acá nosotros hemos hecho lo siguiente. Ahora nosotros cuando le demos F5 a esto, fíjense que ahora, en el primer caso, vamos a separarlos acá. Vamos a poner acá un pin para que se vea la diferencia de las figuras.
Vamos a imprimir acá para diferenciar una figura de la otra. Fíjense que con lo que me dijo Mica, yo tengo resuelta la mitad de mi problema. Ahora, yo le doy al usuario la capacidad de poder imprimir la figura con la altura que él desee. Es decir, que tenemos de ancho un número de asteriscos fijo, pero yo le estoy dando a él la capacidad de elegir la altura que va a tener esa figura, cuántos asteriscos él quiere. Fíjense que ya nosotros hemos resuelto la mitad del problema hasta acá. Ahora, ¿cómo nosotros le damos a él la capacidad de que él pueda modificar también bueno, en este caso, acá vamos a ponerle altura, porque lo que estamos modificando es la altura, y ahora queremos que él también pueda modificar el ancho. Vamos a ponerle así mejor para que se entienda, alto, coma, ancho. Y acá ponemos alto. Es decir, ahora nosotros hemos hecho una función que nos permite imprimir la figura que queramos, pero solamente nos permite modificar el alto. Tenemos que, a ver qué pasó acá. Claro. Fíjense, estamos acá. Puede ser 5, puede ser 10, incluso puede ser 1. Fíjense, 1. Ahora, ¿cómo hacemos lo que yo les decía? Que yo pueda también modificar el ancho. ¿Qué se te ocurre, Mica? Ya tenemos resuelta la mitad del problema. Ahora yo A mí quiero que sí si yo digo esto, por ejemplo, tenga de alto 5 y de ancho 10. A mí se me ocurre que deberíamos usar for punto in range ancho y después 2 puntos y poner print y entre paréntesis, sí, entre paréntesis el punto. Vamos por parte. Dime ahora cómo tenemos que modificar esta función para que ahora también reciba otro parámetro que va a ser el ancho. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entre paréntesis hay que poner coma ancho. Excelente. Por ahora, nuestra función solamente recibe un solo elemento. Como yo quiero también pasarle el ancho, bueno, pongo un paréntesis y pongo el nombre de la variable ancho. Es decir, que le hemos agregado a nuestra función la capacidad de recibir no solo el alto, sino que ahora también va a recibir el ancho. Y ahora sí, dime ahora qué hacemos aquí adentro. De entrada, este print ya no va a tener un número fijo de líneas, de asteriscos. Va a tener uno solo, ¿no? Y nosotros vamos a, con una estructura de control, imprimir tantas veces como nosotros queramos el punto para simular el ancho que quiere el usuario. ¿Qué se te ocurre, Mica? ¿Qué podemos agregar acá para hacer eso? Yo creo que adentro del paréntesis se podría agregar coma y después escribir end igual a cosito, a espacio, para que no pase abajo. Claro, por ejemplo, si nosotros hacemos esto como estamos acá, fíjense, para que entiendan lo que ha dicho Mica, si yo aprieto F5, fíjense cómo se están imprimiendo las cosas. Nosotros sabemos que la función print por defecto, cada vez que la llamamos, se imprime una línea y salta a la siguiente. Si yo quiero que se quede en la misma línea, yo tengo que poner una configuración que tiene el print, que es el end, es decir, que el último carácter, que no sea de nueva línea, sino que sea vacío, por ejemplo. Y si ahora aprieto F5, a ver qué me dice. Claro. Acá me faltó la D. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasó acá en mi aplicación? Bueno, se ha impreso. Vamos a ver para que lo vean. Vamos a cambiar esto. Vamos aquí a ponerle un 10. Para que ustedes vean que se está imprimiendo uno al lado del otro los punticos según la cantidad de alto que yo le pasé. ¿Ven? En la primera se imprimió 5 veces y en la otra se imprimió 10, la segunda vez que llamé a la función. Ahora, ¿cómo nosotros le podemos agregar 2 dimensiones a esto? Ahora, como lo tenemos, Mica, estamos solamente imprimiendo
tantos punticos como alto nos dice el usuario, pero no estamos armando ninguna figura. ¿Qué tenemos que hacer para darle dimensionalidad a lo que estamos haciendo y empecemos a ver una figura? Ya tenemos resuelto de que cada vez que llamemos a print se va a imprimir un puntico y se va a quedar en la línea que nosotros deseemos. Ahora, ¿cómo resolvemos la otra parte? ¿Qué se te ocurre? Yo creo que usaría otro for. ¿Cómo sería ese otro for? ¿Dónde lo ponemos? Me estoy debatiendo entre ponerlo abajo de este o ponerlo separado completamente de esta. Si lo ponemos separado completamente de esto, no estaríamos resolviendo el tema de la dimensionalidad. Estaríamos imprimiendo lo mismo que teníamos hasta antes e imprimiríamos ahora otra línea con lo que pasemos en ancho. Por ejemplo, fíjense si yo hago esto. Y aquí le pongo ancho. Y corremos eso. Voy a ponerle ahora entre uno y una vamos a ponerle un espacio para que ustedes vean lo que está pasando y entiendan. Y ahora aquí yo hago esto y le pongo... un espacio vacío nos alcanza, solamente para que nos dé una línea más de imagen. Miren lo que pasó ahora. Se imprimió una línea con el alto, una línea con el ancho, es decir, la cantidad del alto en asterisco, la cantidad del ancho en el asterisco, y no estamos armando ninguna figura. Vamos a quitar esta segunda llamada para no confundirnos. Fíjense que cuando yo ejecuto esto, estoy imprimiendo dos líneas, una con la cantidad de asteriscos que tiene el ancho y otra el alto, pero aquí no estoy armando por ninguna parte la figura. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, nosotros tendríamos que aquí adentro poner otro ciclo. Y vamos a simular con este otro ciclo la máquina de puntear que nosotros queremos hacer, la máquina de dibujar las figuras. Fíjense ahora qué yo estoy haciendo acá. Miren lo interesante de esto. Vamos a ejecutarlo primero para que vean que funciona. Fíjense que yo acá acabo de imprimir. A ver qué pasó acá. A ver, por in range. Ah, claro. Voy a imprimir la línea. Ahora se las explico. Y esta va a estar vacía. Vamos a sacar esto y vamos a ver qué pasa. Ven que ahora sí se imprime el cuadrado. Y si nosotros queremos hacer uno más grande, ahora explicamos por qué lo solucionamos de esa forma. Ahora quiero, en vez de un rectángulo, quiero un cuadrado de 10 por 10. Vamos acá a imprimir una línea en blanco como para separar una figura de la otra y que se entienda. Y miren lo que pasa ahora. ¿Ven? Aquí arriba, ¿qué imprimí? Un rectángulo de 5 por 10. Y abajo, ¿qué imprimí? Un cuadrado de 10 por 10. Se ve medio feo por el formato de la pantalla, pero es un cuadrado. ¿Se entiende? Ahora vamos a explicar qué hicimos acá. Fíjense, vamos a dibujar la figura para que ustedes lo vean. Nosotros tenemos acá un ciclo for principal que se va a ejecutar tantas veces como números le pongamos en el alto. Por ejemplo, si nosotros le pasamos en el primer caso, que es 5 y 10, yo tendría un for así. Tendría un for que va a punto. Esto acá. Vamos a dividirlo. Excelente. Que va a ir desde punto, es que es el nombre de esta variable, y range. Vamos a tomar este primer ejemplo que le pasé 5. Le pasé 5. Y el otro de abajo va a ser lo mismo. Pero acá vamos a tener un 10.
Nosotros sabemos que cuando tenemos un for anidado, por cada vez que se va a ejecutar el for de afuera, el de adentro se va a ejecutar 10 veces. Es decir, que con el for externo, ¿qué estoy garantizando? Que lo que yo tengo adentro, es decir, el bloque asociado a ese for externo, se ejecute 5 veces. Pero como la primera instrucción de adentro es otro for, lo que yo ponga más adentro, ¿cuántas veces se va a terminar ejecutando? Si yo sé que esto que tengo aquí adentro se va a ejecutar 5 veces, porque está dentro de un for que llega hasta 5, pero a su vez adentro tengo este print que está dentro de otro for que se va a ejecutar 10 veces, ¿cuántas veces se terminaría llamando este print? ¿Cuántas veces? 50, ¿no? 50, ¿no? Porque va a ser cada vez que este ciclo for pase a la siguiente iteración, se va a llamar a este y este va a llamar a esta 10 veces. Es decir que cuando punto alto vale 0, sabemos que siempre la variable de conteo, el primer valor que va a tener es 0, se va a ejecutar esto. Cuando esto vale 1, se va a ver ejecutar esto. Cuando esto vale 2, se va a ver ejecutar esto. Cuando esto vale 3, así hasta llegar a 4. Siempre sabemos que en el inRange empieza en 0 y llega hasta el rango máximo menos 1, porque como empieza en 0, para que sean 5 veces tiene que llegar hasta 4. Entonces, pero a su vez, por cada iteración de este for, estamos adentro con otro for. Y aquí, esto se va a ejecutar 10 veces. La primera corrida de esto, este valor sería 0 y este valor sería 0. Y ahí imprimimos un asterisquito. Piquiti. La segunda iteración no va a ser 1 este. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy dentro de este for aquí adentro. Esto va a ser 1. ¡Puc! Vengo acá, imprimo otro asterisquito. De nuevo va a ir acá y va a aumentar 1 en 2. Y vengo acá, imprimo otro asterisco. Y así hasta llegar a 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y recién cuando termine este ciclo for, es decir que es la única instrucción que tiene el bloque al que está más externo, ahí recién sí, de afuera, como ya ejecutó lo único que tenía, aumenta en 1 su valor, así que ahora va a ser esto 1, y de nuevo empiezo a contar aquí adentro. Esto empieza en 0, imprimo otro puntico. Otro puntico. ¿Por qué agregué este print acá? Porque estaba imprimiendo de corrido. ¿Y qué yo quiero que pase? Que cada vez que yo termine de imprimir una línea, me salte para la siguiente. Por eso hice un print vacío acá. Por eso, en vez de imprimir acá, el cursor se va a parar acá y voy a empezar a imprimir uno acá. Espérate, uno acá. Esto se vuelve a poner en 1, imprimo otro acá. Piqui. Esto se pone en 2. En 2, imprimo otro asterisco acá. Y así sucesivamente hasta llegar a los 10. Cuando yo llego a los 10, es decir que la variable de conteo del for más interno es 9, que es el último valor, ya yo no voy a ejecutar de nuevo este print. Yo voy a pasar a la siguiente instrucción que está dentro de el bloque asociado al ciclo for más externo, que precisamente es imprimir una línea en blanco. Se imprime una línea en blanco y yo salto hacia lo siguiente. Esto que está acá ahora no vale 1, vale 2 y vuelvo a repetir la misma historia. Imprimo los asterisquitos, tiqui, 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 llego hasta 10. Este for ya se deja de cumplir la condición, no vuelvo a imprimir. Imprimo una nueva línea y vengo acá y esto vale 3 y así esto empieza en 0 de nuevo. Y así sucesivamente. Díganme si tienen duda con esa lógica. Esto lo hemos explicado anteriormente, pero sé que es un poco complejo.
¿Se entiende cómo nosotros estamos pintando los asterisquitos? Estamos pintando de a uno. Y cuando termine el for interno de escribir una línea, imprime una cadena vacía solamente para saltar a la siguiente línea para imprimir de nuevo la otra línea. Este print que está acá vacío, ¿qué hace? No imprime nada, pero aprovecha que la función print, siempre que imprime algo, nos pone el cursor en la siguiente línea. Por eso es que tenemos esto aquí abajo, porque si no, siempre imprimiríamos las 50 líneas en la primera línea. Haríamos algo así. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que cada vez que imprima un asterisco de la altura, salte a la siguiente y así. Por eso le puse esto. Si se dan cuenta, este print solamente se ejecuta 5 veces. ¿Por qué? Porque este print está asociado al ciclo for más externo, no está asociado al más interno. Este que está aquí adentro se va a ejecutar tantas veces como InRange tenga el de adentro y el de afuera. Pero sin embargo este print solamente está asociado al for de más afuera. Fíjense la sangría. Es una instrucción más del bloque for más externo. Por eso, este ciclo for se va a ejecutar 5 veces y este print se va a ejecutar 5 veces. Pero a su vez, si nosotros ejecutamos 5 veces un ciclo for que se va a ejecutar 10 veces, lo de adentro se termina ejecutando 50 veces. Y que serían los 50 asteriscos que se van a imprimir. Pero se van a imprimir líneas de por medio por esto que tenemos acá. ¿Dudas hasta este momento con esto que les acabo de explicar? Sin pena, díganme. ¿Tienen duda? Lo explicamos de nuevo, pero si quedó claro con esto que acabamos de hacer, bueno, lo damos por concluido esta función. María, ¿tiene duda? Que veo que levantó la mano, ¿no? No, me quedó claro. Está bien. Juanpi, ¿te quedó claro? Sí, yo no entendí. Fíjense que es cuestión de practicar. Ponerse ahí, agarrar 2 ciclos for y ponerle una instrucción de adentro y poner una afuera y ver cuántas veces imprime la de adentro, la de afuera, y pensando lo que estamos haciendo y ganar habilidades. Fíjense ahora cómo antes nosotros no podíamos hacer esto, pero ahora, gracias al concepto de funciones, mira lo que se termina haciendo. Si yo, semanas atrás, sin idea de lo que era una función, desearía hacer algo como esto, tendría que repetir esto tantas veces como veces el usuario quiere imprimir la figura en la pantalla. Sin embargo, ahora yo meto esta lógica dentro de una función y yo la puedo utilizar tantas veces yo desee sin tener que repetir la lógica asociada a esa función. Vean eso, qué hermoso es eso. Fíjense que esta función no retorna nada. ¿Por qué esta función no retorna nada? Porque su único fin es imprimir en pantalla. Recibe información, la procesa e imprime en la pantalla. Por eso no es que sea mecánico. Hay funciones que van a recibir datos porque aquí lo requieren para desarrollar el algoritmo que están implementando. Incluso van a algunas funciones a retornar valores porque, no sé, calculan el menor, calculan la edad, calculan si un año es bisiesto o no. Ahí sí van a tener un retorno y van a devolver una información, pero hay funciones que, como esta, que solamente imprimen, no necesita devolver nada. Por eso no es que sea mecánico. Hay funciones que no reciben parámetros, que esto está así, vacío, porque lo que yo estoy haciendo adentro no necesita que le pasen información. Y hay funciones que devuelven o no algún dato. Por ejemplo, si esta función calcula el menor entre varios números, acá yo retornaría el menor. ¿Por qué? Porque el objetivo de la función es hacer ese cálculo y devolverlo para utilizarlo en mi programa. Vamos a darle para atrás para que se nos quede la función como está. Así que fíjense que ahora que yo puedo hacer un montón de cosas acá. Vamos a hacer una de 2 por 5. Vamos a imprimir siempre este espacio para diferenciar cada una de las figuras. Aprieto F5 para correrla. Mira cómo se va imprimiendo. ¿Se dan cuenta? Tengo aquí una figurita de 2 por 5, una de 10 por 10, tengo una de 5 por 10, y todo
muy fácil haciendo uso de las funciones. Puedo llamar tantas veces como debe ser y reutilizar esa lógica que hice sin tener que copiar y pegar esto. Fíjense que si yo quisiera hacer esto sin conocer el concepto de funciones, yo tendría que hacer esto. Para cada figura tendría que copiar y pegar esto y pedir el alto y el ancho. Y miren cuán tedioso y cuán complicado y repetitivo se hace la aplicación. Cada vez que nosotros repetimos mucho código, nos damos cuenta de que algo no está yendo bien y que hay cosas que nos suministra Python que lo hacen mucho más fácil. Ahora, ¿qué pasa, Mica, si yo quiero utilizar esta funcioncita en la aplicación principal que yo había visto antes? O no en esa, porque esa era de vacunación. Imagínate que yo ahora tengo acá otro archivo Python, Piggy, que se llama, no sé, dibujado. Y le ponemos .py. ¿Cómo hace ahora Frankie para poder utilizar en este archivo que se llama dibujador la función que tú me ayudaste a hacer anteriormente? Tendrías que poner from, el nombre del archivo, que es imprimir figura, creo, y después import. Y yo lo que haría es poner el asterisco para no tener que escribir toda la función. O sea, el nombre. ¿Cómo sería? From, venimos acá. ¿Cómo se llama el archivo del cual yo quiero importar una función? Bueno, le damos aquí un clic y le damos otro cuando está marcado en azul. Así podemos copiarnos el nombre. Por ejemplo, les explico. Si yo quiero copiarme el nombre de esto, yo tengo dos opciones. O le doy aquí rename y aprieto control C y no hago nada, no lo renombro. O le doy un clic, lo marco en azul, que le espero unos segundos y le doy clic de nuevo y ahí se pone rename. Bueno, se pone para cambiar el nombre. Vengo acá y digo from este archivo, import, ¿cómo se llamaba la función? Vengo acá, imprimir figura. Imprimir figura. Como ese archivo puede crecer porque podemos imprimir rectángulos, esto, lo otro, yo que soy vago, le pongo el asterisco. Puedo utilizar, quiero que me importes todas las funciones de ese archivo y después yo uso la que yo quiera. Ahora, ¿cómo haríamos el programa principal? Lo que nosotros hicimos antes no es un programa. Si se dan cuenta, lo que nosotros hicimos acá fue probar esta función. Ahora, esto, nosotros hacemos así, Piki. En este archivo solamente dejamos la definición de la función, como debe ser, y vengo así a mi programa acá y digo, vamos a hacerlo más bonito. Acuérdense que les había comentado que hay una opción del input que es así, que, aquí mandé input, por ahí me lo, fíjense que cada vez que pongo una palabra que es reservada de Python, del lenguaje, me la pone en un color diferente. Si yo pongo input mal, fíjense que se pone en negrita. Fíjense que acá podemos utilizar incluso la función input. Yo les había dicho que si queremos imprimir algo muy sencillo, que no necesita de mucho formato, la función input se le puede pasar como parámetro. Fíjense que la función input es una función como las que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué está recibiendo como parámetros? Una cadena de caracteres. ¿Y la función input qué característica tiene? Es una función que recibe como parámetro una cadena de caracteres y que devuelve lo que el usuario entre en el teclado. Fíjense que la función input es una función que recibe parámetros y que devuelve también información. Sin embargo, la función print es una función que solamente recibe parámetros pero no devuelve información. ¿Ven? Por eso es que acá nosotros acá en alto tenemos una variable. ¿Por qué? Porque la función input nos devuelve información. Bueno, ya le pedimos al usuario el alto, la altura y la base, por ejemplo. Ahora ya yo puedo, perdón,
agarrar esa información y ponerla acá. No recuerdo si el primero era el lado o el alto. Vamos a ver acá. Lo primero era el alto y lo segundo era el ancho. Vamos a poner aquí. Alto y ancho. Tiki. Ancho. Alto. Piki. Sacamos esto de aquí. Y fíjense que ya nosotros hemos resuelto el ejercicio. Hemos hecho un ejercicio que le permite a alguien utilizar una función que se llama imprimir figura e imprimir la figura que a él se le cante. Es decir, que el usuario que use nuestra aplicación es el encargado de decir de qué tamaño quiere la figura. Si aquí le pongo 50, pongo 100, vamos a romper todo. No, espérate, esta no nos sirve porque... Ahora sí. Pensé que no me iba a dar espacio. Y ahí estamos imprimiendo. Fíjense cómo vamos coloreando la figura. Ahí va a demorar un poco. Fíjense que va línea por línea ahí. Y nosotros ya podemos dar por finalizada este ejercicio que nos pedían. Hacer una función que le hicimos acá que imprima la figura con el alto y con el ancho que desee el usuario. Y podemos reutilizar esto tantas veces como nosotros queramos. Pasan los meses, volaron las gaviotas, pero yo sigo teniendo un archivo Python que me imprime una figura. Me escribe un compañero, mira Frankie, quiero hacer esto. Bueno, te mando por mail este archivo. Yo le mando por mail el archivo imprimir figura, él crea su dibujador, lo importa y usa mi función. Fíjense cómo nosotros ya estamos con conocimientos para incorporarnos a trabajar en un proyecto y hacer cosas nosotros independientes, agruparlas, que las demás personas las puedan utilizar y demás. Entonces, son las 1:40. Ahora yo les voy a dejar un ejercicio que ustedes tienen que hacer una función que determine si un año es bisiesto o no. Es decir, esto todavía sigue pintando ahí, la verdad que lo maté. Pero bueno, yo quiero hacer una función que haga esto así. Yo quiero hacer una variable booleana, bisiesto creo que es así, con B y con S. Si no me rectifican ustedes. Esto va a ser igual a una función que van a hacer ustedes, mis programadores, que va a decir calcular año. Les debo la ñ, uso un teclado en inglés que no tiene, se lo pongo así para no poner una mala palabra con doble N. Bisiesto. Una práctica sana no, como la programación, se estila hacerlo todo en inglés. Si ustedes se dan cuenta, las funciones que estoy llamando, todas son en inglés, a no ser que sea un cartel que yo quiera utilizar en español para interactuar con una persona que no habla inglés, pero después los nombres de las variables, los nombres de las funciones y demás, se suele utilizar todo en inglés. Por eso es que acá no les pongo la N. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una función, vamos a hacerla más bonita. Una función que se va a llamar es bisiesto y aquí le vamos a pasar un año. Yo le puedo pasar 1990, que fue cuando yo nací. Le puedo pasar 2012. Bueno, aquí se me fue la Catalina. Y esa función tiene que ver si el año que le estoy pasando es bisiesto o no. Incluso acá podríamos hacer lo siguiente. Esto decae lo que lleva acá. Acá estamos, le estoy mostrando cómo quedaría el ejercicio. Para hacerlo mejor nosotros, ustedes me tienen que entregar algo así. Me tienen que entregar dos archivos. Uno con la función que calcule el año bisiesto y otro con un programa principal que use esa función que ustedes mismos hicieron. Acá nosotros pondríamos... Fíjense, les voy a poner cómo quedaría la aplicación final para que ustedes la hagan. Y una vez que nos entra ese año, al usuario, nosotros lo tiramos acá
y después podemos imprimir. Podemos incluso adornar esto. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden imprimir de esta manera la variable que va a decir verdadero o falso, va a ser true o false. O lo pueden hacer más bonito. Pueden hacer un if, si es bisiesto, es verdadero. Yo voy a imprimir el año es bisiesto. Y si no, el año no es bisiesto. El año no es bisiesto. Como ustedes prefieran. A mí me da igual que lo impriman así o lo impriman ustedes personalizando el cartel en dependencia del valor de la variable, que va a ser verdadero o falso según lo que devuelve esta función. Ahora les voy a dar una pista porque no los voy a matar de esa manera. Vamos acá a abrir el browser y vamos acá a ver qué condiciones tiene que cumplirse para que un año sea bisiesto. Después ustedes las relean y las buscan y demás. Esto es un ejercicio básico, está en Google, la respuesta en todos los lenguajes. La idea es que ustedes lo hagan sin fijarse. Condición para un año bisiesto. Fíjense que acá yo vengo acá, dice, cualquier año que sea divisible por 4 es un año bisiesto. Por ejemplo, este y este es un año bisiesto. Pero esto no termina acá, porque yo recuerdo eran unas condiciones. Vamos a ver qué nos dice esto ahora. A ver si ya terminado. Ah, ya, yo sabía. Miren lo que dice acá. Cualquier año divisible por 4 es un año bisiesto. Por ejemplo, 88, 92, 96, bla, bla, bla. Sin embargo, hay un pequeño error de cálculo que debe tenerse en cuenta. Para eliminar este error, el calendario gregoriano no estipula que un año es divisible por 100. Es un año... Ya, bueno. En fin, las condiciones son estas. Tiene que ser divisible por 4, tiene que ser divisible por 100 o divisible por 400. Es decir, que aquí hay 3 condiciones que se tienen que cumplir para que el año sea bisiesto. Tanto para el calendario actual como la condición esa que están diciendo acá de gregoriano y demás. Fíjense que acá está la respuesta. Aquí están los if que hay que preguntar con los an y con los or, así que no se fijen. Ustedes nada más miren las condiciones que hay que cumplir para que un año sea bisiesto. Y hagan su función. Acá les voy a pasar esto. Así ustedes lo tienen. Se los paso ahora por el grupo y listo. Ahora le escribo bien la orden y se las paso por el grupo, pero ya se las indico para que vayan pensando y meditando en eso. Así que nada, vamos a terminar esta clase. Ya el curso básico está más que cubierto. Ningún curso básico de Python va más allá del concepto de funciones y todo lo que hemos visto. Ahora lo que queda es seguir practicando. Pero no vamos a incorporar cosas nuevas. Ya después lo que toque es un curso intermedio y un curso avanzado, que sí ya es mucho más complicado y requiere también desde su lado que le metan más tiempo también al estudio. Por eso, ahora yo en un mes seré padre y voy a estar con un poco de tiempo complicado. Vamos las semanas que quedan y los meses que quedan, siempre y cuando yo pueda dar la clase, la damos, traemos más ejercicios, repasamos hasta el concepto de funciones, traemos alguna que otra cosa que se me haya escapado, algún detalle, como para tener más elementos. Y después sí, cuando nazca el bebé, que así me va a ser un poco más complicado, tomamos unas vacaciones hasta que yo más o menos me acomode a la nueva realidad de tener un hijo. Y sí arrancamos para los que quieran con un curso intermedio, donde sí vamos a aprender a hacer otras cosas más complicadas y que no son tan, así como ustedes podrán ver ahora, simples, que ya son interfaces web como esta que estamos mirando, hacer aplicaciones como para poder instalarlas en una máquina como un jueguito de Tetris o cosas así, pero eso sí requiere que nos comprometamos a estudiar, en la semana meterle tiempo, deseo, por eso piénsenlo bien, analicen cómo son sus horarios, cómo están sus prioridades y si quieren se anotan, yo voy a estar ahí de lo más encantado y si ven que no es mucho lo que le pueden dedicar, se anotan igual, pero
que estén tranquilos que les va a costar un poco más seguir el ritmo de esos conocimientos que son un poco más complejos. Pero bueno, por ahora vamos a seguir con estos ejercicios, repasando, haciendo ejercicios que integren todo. Yo los voy a mandar a hacer cosas más complicadas, con funciones que se llaman unas dentro de otras y demás, hasta que yo me complique y después sí arrancamos con un curso intermedio de Python, para el que quiera y que tenga tiempo y demás. Así que nada, vamos a orar, que se me olvidó orar para empezar. Si quiere, no sé, Juanpi, despídenos en oración de este tiempo, dale gracias a Dios por todo lo que hemos visto, y seguimos estudiando y seguimos practicando con Python la semana que viene. Oramos. Vale, ahí está. Vale, un segundo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te quiero dar gracias, Señor, por este día, Señor. Te quiero pedirle que bendigas a Frankie, Señor. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por todas las clases que nos dio, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo a Camisita también, Padre. Y que lo que nos enseñó hoy, Señor, nos quede en la cabeza, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pasen buen fin de descansen y disfruten.